Hoy vamos a compartir una palabra dinámica, estrepitosa, así que los quiero despiertos. Si yo los veo medio dormidos, le voy a dar permiso al del lado para que le dé un codazo. Este es nuestro tiempo de reflexiones. Reflexionamos a fin de año, nos tomamos un tiempo para pensar qué hicimos bien, qué no hicimos, qué dejamos de hacer, ¿cierto? ¿Qué nos habría gustado hacer y qué no alcanzamos? Pero más que eso, este es un tiempo de desafíos. Es un tiempo de desafíos porque para entrar a una nueva temporada, para entrar a un nuevo comienzo, para hacer las cosas que Dios nos pide hacer, no podemos seguir haciéndolo de la misma forma en que estábamos. Hay mucha diferencia entre enfrentar un año de la misma forma como veníamos y seguir en el círculo vicioso o hacerlo a la manera de Dios. Cada término de año es la bendición que Dios nos da para poder comenzar de nuevo. Entonces, ¿a quién no le gusta empezar de nuevo? A menos que esté armando una torre y que se le caiga, ¿cierto? Pero si la torre no estaba quedando tan bien, a veces es mejor que se caiga para comenzar bien, ¿cierto? No nos gustan mucho los nuevos comienzos, pero son una bendición. Y este año Dios nos ha entregado una proclama, una palabra, algo que va a guiar su vida y que tiene que ser su orientación a lo largo de este año. Necesitamos que Dios aumente todo al doble. Necesitamos que Dios aumente al doble nuestra virtud, nuestra paciencia, nuestro esfuerzo, que el Señor aumente al doble su gracia sobre nosotros. Y la palabra de hoy se llama voy por una doble porción. Y esto lleva un subtítulo que no está puesto ahí. Voy por la doble porción porque con una no me alcanza. Dígalo conmigo, voy por una doble porción porque con una no me alcanza. Esa parte dígala también, porque con una no me alcanza. Quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 49, versículos 5 y 6. Isaías 49, versículos 5 y 6. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Este dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esto está un tanto enredado, yo creo que si me puedes buscar la NBI, Santito. Mira lo que dice el versículo 6. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Lo primero que tenemos que saber es que los planes de Dios no son pequeños. Los planes de Dios no son iguales a los tuyos. A veces nosotros planificamos llegar solamente hasta fin de mes y después no sé, Dios dirá. Nos limitamos, nosotros vemos una realidad que es distinta a la realidad de Dios, porque nuestro Dios es sobrenatural y tú y yo tenemos la tendencia de limitarlo. Lo que pasa aquí con el mensaje que leímos en Isaías es que Dios le dice, oye, tú piensas que ya eres honrado, yo ya te honré siendo profeta para Israel, pero no es gran cosa. Mis planes son más grandes. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, no solo para la nación de Israel. Los planes de Dios abarcan a la humanidad, no a un grupo seleccionado. Los planes de Dios son inmensos y tú y yo cometemos el error
de limitar a Dios a nuestra razón y a nuestro propio entender, a lo que nosotros alcanzamos a ver. Entonces, cuando Dios te da algo sobrenatural, uno se impresiona tanto porque piensa, oh, de verdad Dios puede. Entonces, cuando tú recibes un milagro en tu vida, de verdad te impresiona porque no sabías la calidad de Dios al que estás sirviendo. Y déjame decirte que el plan de Dios es mostrarte su gloria completa, no un poquito. Y cuando nosotros pensamos de manera racional siempre, lo único que hacemos es ver nuestra realidad, lo que nosotros podemos lograr, lo que nosotros podemos hacer, lo que nosotros podemos vivir, todo lo limitamos a nuestro propio esfuerzo, a nuestra propia capacidad. Entonces, hay personas que dicen, no, yo este año quiero que el Señor me dé mi casa. Y Dios te puede dar una casa sin que tú hagas nada. Él lo puede hacer. Pero Él también permite que trabajemos porque hay requerimientos para que Dios nos bendiga. Pero cuando hablamos de una sanidad, donde ya tuviste médico, donde viste un montón de exámenes y hiciste todo lo que tenías que hacer y no hay solución, y sin embargo Dios quiere tocar tu vida y sana tu cuerpo, aun cuando nadie podía hacer nada, ese Dios es el que nosotros tenemos que aprender a conocer. Ese Dios tiene planes grandes. Dígale a alguien cerca, planes grandes. Oh, pero tienen puras personas lejos. Dígale a alguien, planes grandes. Despierta. Despierta que te lo pierdes. Dios no tiene límites. Su propósito es grande. Su plan incluye multiplicación siempre. Y nosotros los seres humanos, cristianos o no cristianos, le huimos a la multiplicación. No, a mí me gusta una iglesia pequeñita, donde todos se conozcan. No, a mí me gustan los negocios de barrio, no me gusta ir al súper, porque no, es muy grande. Hay personas que le huyen a la multiplicación. Los cristianos evangélicos le rehuyen, cuando alguien les habla de multiplicación, piensan al tiro otras cosas. Este quiere poner un tremendo para renombrarse. Y no es así. Los planes de Dios son siempre multiplicar. ¿Qué fue lo primero que le dijo a Adán y Eva? ¿Qué fue lo primero que le dijo? No les dijo buenos días, van a tener que leer la Biblia. Génesis capítulo 1 dice, cuando habla a Adán y Eva y los bendice el Señor, le dice, multiplicaos, llenad la tierra y enseñoréense de ella, sojúzguenla. Lo primero que Dios quiere de nosotros es que nos multipliquemos. De hecho, la información que hay en la Biblia acerca de la multiplicación es más que las veces que habla de escasez. Entonces Dios no tiene límites, su plan siempre incluye multiplicación y Dios no nos llama para poco. Entonces él agarra a Isaías y le dice, tú tienes un gran ministerio aquí con el pueblo de Israel, pero eso es poco para mí, yo quiero más de ti. Tú tienes que saber que mi plan incluye a las naciones, no solo a la nación de Israel. Y para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros, no lo podemos hacer creyendo la mitad. Necesitamos creer el doble. Para cumplir el propósito de Dios que es grande, no lo podemos hacer con nuestros recursos limitados. Necesitamos aumentar el doble. Ahora, para que yo cumpla el propósito de Dios, tengo que llenarme de su presencia. No puede ser de otra manera. El propósito de Dios incluye tu bendición material, pero también tu crecimiento espiritual. Y si tú solamente buscas bendición material en Dios, que yo voy al Señor para que me sane, voy al Señor para que me ayude a pagar mis deudas, voy al Señor porque ya no sé qué hacer, siempre buscando algo que necesitamos de Dios y nunca buscamos una relación con Él, vamos a crecer la mitad. Pero si de verdad buscamos al Señor este año 2026, de una forma distinta, pensando en esto,
que todos los planes de Dios son tremendos y yo para poder alcanzar el nivel que Dios quiere de mí, para que me use, para que yo crezca, para que yo avance, yo necesito entender que requiero más de Dios. Tú necesitas el doble. Tú necesitas el doble. Alguien que entendió claramente esto, que cuando Dios te da una responsabilidad, cuando Dios te da un llamado, cuando Dios pone un propósito, ¿cuántos saben que hay planes de Dios para su vida? A ver, levante la mano todos los que saben que Dios tiene un plan para su vida. ¿Cierto que sí? Dios tiene planes para su vida. Alguien que entendió que para entrar a esta dinámica de Dios y poder hacer el plan de Dios real, fue el profeta Eliseo. Si me puedes poner la imagen de fondo, Cristiancito. El profeta Eliseo fue un hombre que sirvió a un profeta. Antes de ser profeta, él fue un siervo. Fue una persona que trabajaba para un profeta. Era el hombre que lavaba la ropa. Él no fue un aprendiz de profeta. Había en ese tiempo grupos de personas que desarrollaban el don profético y se juntaban a aprender cómo escuchar mejor la voz de Dios. Y se llamaban las compañías de los profetas. Pero Eliseo no. Eliseo era un hombre que estaba trabajando en el campo el día que a Dios se le ocurrió llamarlo a través del profeta Elías. Era una persona ajena al ministerio de Dios. Sin embargo, cuando recibe este llamado, entiende que necesita algo más, que no puede hacerlo a la manera de Eliseo natural. Eliseo fue siervo. Su vida ministerial siempre estuvo relacionada al servicio, al trabajo. Y cuando el Señor decide, ok, ya ahora llegó el momento en que Eliseo tome el llamado que yo le hice, que ejerza este ministerio de profeta, porque para eso lo llamó el Señor. Cuando pasa eso, el hombre de Dios que él servía, que era Elías, tenía que ser quitado. Y yo no sé si ustedes conocen la historia, pero se produce una conversación donde hay características que se reflejan en cómo una persona que entiende que solo no va a poder, hace el desafío y la petición más grande al Señor. Yo necesito una doble porción. Cuando Elías ya está a punto de ser arrebatado al cielo, porque la Biblia cuenta que él no se murió, sino que el Señor mismo lo arrebató en un carro de fuego. O sea, yo me imagino la escena, él iba caminando con Eliseo y de repente pasó por el medio un carro con caballos así, algo extraño. Elías sube al cielo, Eliseo lo ve todo. Antes de que eso pasara, conversan y suceden varias cosas que hoy día vamos a ir conociendo. Y lo último que Elías le dice a Eliseo es, dime qué quieres que haga por ti. Antes de que yo me vaya, obviamente. Dime qué quieres que haga por ti. Y Eliseo le dice, bueno, que caiga sobre mí una doble porción de tu espíritu. Eliseo entendió que para reemplazar a Elías no bastaba con haberlo visto hacer milagros. Eliseo entendió que para reemplazar a Elías no bastaba con saber cómo se hace la cosa esta. No servía así. Él entendió que si Dios le iba a encargar algo sobrenatural, él necesitaba la presencia de Dios de manera sobrenatural. Y él le pidió una doble porción del Espíritu de Dios porque una no le alcanzaba para hacer esto que el Señor le había encargado. Entonces yo te pregunto, ¿tú sabes si de verdad necesitas una doble porción? ¿Y para qué la necesito? Déjame decirte que cuando hay una doble unción de Dios, cuando hay más presencia de Dios en tu vida, la doble porción rompe los límites. La doble porción te mueve de posición,
te facilita la tarea que Dios te encomendó. Quiero que vayamos al segundo libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9. Se da esta conversación de la que estábamos hablando. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías le dijo, cosa difícil, diga conmigo, cosa difícil, has pedido. Y aquí vienen las condiciones. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no me vieres, no. Verso 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron las aguas a un lado y a otro lado, y pasó Eliseo. Quiero que no se distraiga ni un poquito. Lo que está pasando aquí es que un hombre que entiende el propósito de Dios y la responsabilidad, clama y pide, yo necesito una doble porción, voy a hacer tu trabajo y voy a hacer otras cosas, necesito reemplazarte y para eso yo necesito una doble porción del Espíritu Santo en mi vida. Y cuando le ponen las condiciones, le dice, bueno, si me ves mientras esto sucede, algo va a pasar. Yo me imagino el desafío de fe de Eliseo. El momento en que recibe el manto de Elías que se le había caído, lo toma y dice, bueno, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Vamos a ver si de verdad, me imagino, y hasta lo noto un poco irreverente, ¿cierto? Vamos a ver si es verdad, lo que Elías me enseñó. ¿Y dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y golpea las aguas con el manto. Y él comprueba que de verdad hay una doble porción del Espíritu de Dios en su vida. La vida de Eliseo a partir de ese momento pasa de ser el que lavaba el baño a ese que cargaba el manto, al que tenía la unción, al que podía hacer milagros. La doble porción, si tú todavía te preguntas, ¿y por qué yo necesito una doble porción? La doble porción del Espíritu Santo te facilita la vida. Él necesitaba cruzar el Jordán. ¿Y qué hizo? Dios le hizo pasar en seco. La doble porción del Espíritu Santo te facilita los problemas que sí o sí van a venir porque son parte de tu vida, pero ya no los vas a enfrentar solo. Pero con una unción no te basta. Porque cuando tú reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador, viene la presencia de Dios a ti. Y esa es la unción del Espíritu Santo. Tú recibes al Espíritu Santo en tu corazón. Pero con esa unción, dime cómo ha sido tu año. Como decía Bob Esponja, no los escucho. ¿Cómo ha sido nuestro año? Porque tenemos la unción del Espíritu Santo, sí. Pero para avanzar en medio de las dificultades, para cruzar los ríos tormentosos, necesitas una doble porción. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero yo quiero preguntarle, ¿cuánto necesita usted? Entonces tenemos que traer cambios a nuestra vida. ¿Por qué? Porque la doble porción rompe los moldes. La doble porción te chasconea aunque no tengas pelo. La doble porción te enciende por dentro. Te apasiona, te capacita, te da la inteligencia sobrenatural para hacer negocios, para enfrentar situaciones, para dar consejo, para abrir las aguas. La doble porción es necesaria. Entonces, no puedo yo saber que el molde que tengo va a soportar esta doble porción. Y esta misma doble porción de Dios quiebra mis paradigmas. Los paradigmas son las estructuras de mi mente que me dicen, así es, así lo aprendiste y así va a ser siempre. Y no me dejan ser transformado. Entonces hay personas que dicen,
No, es que yo nací así, a mí déjeme así nomás. Y no permitimos a Dios cambiarnos. Pero cuando una doble porción del Espíritu Santo viene sobre ti, se van a las pailas los paradigmas. Entonces Dios te agarra así como que te mete la mano por dentro y te da vuelta. Y te transforma. Y el que antes era iracundo, hoy día es un hombre manso. Y el que antes era un hombre triste, hoy día siente gozo. Y el que antes se lamentaba, hoy día puede danzar. Porque una doble porción del Espíritu de Dios transforma nuestra realidad. Entonces hay cambios que yo tengo que hacer para sostener esta doble porción. Necesito el doble para avanzar el doble. Necesito el doble para crecer el doble. Tenemos que traer cambio a nuestra vida espiritual. No se trata solamente de decir, Señor, dame doble porción. Aquí me voy a quedar sentado esperándola. Hay que hacer cambios en la frecuencia y en la intensidad. No son lo mismo frecuencia e intensidad. Si tú orabas, tienes que orar más seguido. No basta el día domingo 5 minutitos antes de venir a la iglesia. O no basta todos los días en la noche, nomás gracias a Dios. No sirve así. La doble porción se anhela, se expecta. Tengo que estar expectante. ¿Qué le dijo Elías a Eliseo? Oh, cosa difícil me has pedido. No es que Dios diga, todos quieren doble porción para todos. Aquí Dios busca corazones hambrientos, corazones encendidos y expectantes. Pero ¿sabes qué? Necesitamos también cambiar la intensidad. Tienes que cambiar la oración a la necesidad que tú tienes. Ya no sirve que tú pidas oración solamente. Tú ponte a clamar. Llevamos semanas aprendiendo. Es necesario que tú pelees tus batallas. ¿Puedes seguir pidiendo oración? Amén. Vamos a seguir orando por usted. Amén. Pero tienes que intensificar tu hambre. Puede que este año no haya sido tan bueno, pero en medio de la desventura, en medio de la adversidad, Dios quiere darnos el doble. Y uno dice, pero ¿cómo si Dios me quiere dar el doble? ¿Por qué me fue tan mal este año? Hay promesas de Dios. Dígame, ¿cuáles? No solo te va a dar doble porción espiritual, Dios quiere también devolverte en porción doble. ¿Ve? Dios quiere retribuir. Vamos al libro de Job, capítulo 42, verso 10. Porque es cierto, la vida espiritual es una cosa, pero Dios quiere garantizarte a ti bienestar. Bienestar. Yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Planes de bien y no de mal. ¿Qué dice el libro de Job? Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuántos saben que Job era una persona que sufrió demasiado? Que todo su sufrimiento está puesto en el libro de Job. Estos son los últimos versículos de este libro. Quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Paréntesis. ¿Qué le había pasado a Job? De todo. Lo que usted pueda preguntar, eso le pasó. Se le murió todo su ganado, perdió toda su hacienda porque era un hombre que tenía dinero, era un hombre que tenía recursos, perdió todo en plazo de una semana. Sus hijos, tenía 7 hijos, los 7 hijos se murieron. Él mismo se enfermó. Su mujer lo maldijo y se mandó a cambiar. Lo dejó solo, sarnoso y en ruina. Y dentro de su aflicción vienen 3 disque amigos a visitarlo. Y empiezan a recriminarle y a decirle, tú estás en pecado, Job. Por eso Dios te castigó así. Y a lo largo del libro de Job vamos a encontrar esta disyuntiva en que los amigos le reclaman sobre la justicia, sobre esto, sobre lo otro. Y al final, antes de esto que leímos, el Señor se enoja con estos hombres porque no actúan con justicia. Entonces, Dios los iba a castigar. Y el Señor le dice, bueno, si mi siervo Job ora por ustedes,
yo los perdono. Si no, no. Y en medio de, todavía Job estaba enfermo, todavía Job estaba pobre, en ruina, arruinado. En medio de su adversidad, dice la Biblia que él ora por sus amigos. Y producto de preocuparse de la aflicción de sus amigos y del peligro, porque el Señor le dijo, yo los voy a destruir, actuaron mal, los voy a castigar, solo los voy a perdonar si mi siervo ora por ustedes. Eso está en el verso, en el capítulo 41, si usted lo quiere ver, o los versículos anteriores. Y vemos aquí la respuesta de Dios. Dios nos retribuye, Dios devuelve el doble cuando empezamos a cumplir el propósito que Dios tiene para ti, aunque te encuentres en medio de la adversidad. Dice Job 42, verso 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. O sea, apenas oró por ellos, el Señor dice, ok, pum, se acaba tu problema, Job. Tú cuando oras por los problemas de otro, ¿qué hace el Señor? Se encarga de solucionar los tuyos. Y dice, y aumentó al doble todas las cosas. No la aumentó, no se las devolvió solamente. No tuvo lo mismo que había tenido, sino que Dios le dio el doble. Diga conmigo, doble. Despiértate el doble. Cuando empezamos a cumplir su propósito y hacer lo que Dios nos pide que hagamos, Dios se encarga de ordenar aquello que tú habías perdido. Y esto no es chantaje, ni manipulación, ni chantaje emocional. Esto es la palabra. Dios quiere usarte y quiere darte bendición. El problema es que nosotros queremos, a ver dónde está la bendición. Si me da la bendición, entonces que me use. Si Dios me bendice, entonces yo lo sirvo. Si Dios me da el doble, entonces sí. Pero Dios busca corazones que a pesar de no tener, se preocupen de otros. Dios busca corazones que a pesar de estar en angustias, clamen por otros. Dios busca corazones que saben que les falta, pero aún así despiertan cada mañana y le dicen, Señor, hoy sí, hoy me das el doble. Corazones expectantes, necesitados. No importa si este 2025 te fallaron todos. Como dice un salmista por ahí, que levante la mano el que no recibió un problema este año. Todos tuvimos situaciones, quizás este año el banco donde tenías un crédito que no pudiste pagar y tuviste que caer en morosidad, te empezó a llamar y todos los días te llaman y todos los días te amenazan y todos los días te dicen, es que si usted no paga, es que si usted no puede, es que si usted no lo hace, hay una demanda judicial, hay una demanda para usted, van a rematar sus bienes, van a rematar su casa, van a rematarle el auto. Quizás este año fue ese tipo de experiencia, quizás se te cerraron todas las puertas, ibas a buscar trabajo y nada. Quizás este año 2025 fue un año de prueba, pero ¿sabes qué? Esa condición tuya a Dios no se le olvida. Dios no se olvida de ti. Dios no se olvida de aquellos que Él conoce. Deuteronomio verso 21 y verso 17 habla de personas que reciben el doble cuando tienen más problemas. El hijo de la aborrecida está hablando de una mujer que su marido ya no la quiso, la aborreció, la repudió, la dejó. Se quedó sola con un hijo. Y mire la ordenanza de Dios, porque Dios sí se encarga de preocuparse de aquellos que han sido rechazados, de aquellos que han sido postergados, de aquellos que han sido traicionados. Le dice, al hijo de esta mujer, la aborrecida, tú lo vas a reconocer como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás hermanos que tenga. Porque Él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. O sea, más encima lo iban a reconocer como el primogénito con bendición y también le iban a dar porción doble. Nosotros creemos que
La porción doble del Señor se limita a cuando estamos bien. Oh, ahora sí, ando danzando porque no tengo ningún problema, entonces estoy lleno del fuego de Dios. No, la unción de Dios es más necesaria cuando hay dificultades. La doble porción es más necesaria cuando tú y yo tenemos problemas, cuando nuestro carácter nos traiciona, cuando nuestras emociones están a flor de piel, cuando alguien ni siquiera toca nuestro callo y ya nos dolió. Ahí es cuando tú y yo más necesitamos una doble porción. Venir a la iglesia es un cuento, es una cosa, es tan superficial, no tiene que ver con relación con Dios. El venir a la iglesia es una pequeña parte, es solo lo que vemos por encima. Pero la doble porción de la que yo te estoy hablando es una intimidad con el Espíritu Santo, es obligarnos a dejar el molde antiguo, a todo lo que yo creía, a todo lo que yo pensaba, a todo lo que era mi voluntad, para decirle: Señor, aquí estoy, yo quiero que tú hagas tu voluntad en mí. ¿Por qué el pastor Ismael le está hablando de esto? Porque este año 2026, como iglesia, nosotros vamos a buscar el doble. Este año 2026, como iglesia, vamos a crecer el doble. Y como iglesia este año necesitamos aumentar al doble todas las cosas. Por ejemplo, si tú quieres un resultado común, tienes que hacer las cosas como siempre. ¿Cierto? Si no quiero nada que destaque, no tengo que hacer ningún esfuerzo. Pero si quiero un resultado distinto, necesito esforzarme el doble. Cuando hay deportistas que quieren destacar, un futbolista, los que destacan no solo son los que tienen talento, son los que tienen disciplina, los que no carretean, los que trabajan, los que se esfuerzan y practican y practican y practican y practican. Cuando los demás salen, él se concentra, porque entendió que para hacer cambios reales necesita esforzarse el doble. Y como iglesia y como personas, si queremos de verdad ver cambios reales para obtener un crecimiento al doble, necesitamos tener el doble de tiempo, necesitamos poner el doble de trabajo, necesitamos poner el doble de oración, el doble de búsqueda, el doble de recursos. Todo se debe de duplicar. Imagínense que nosotros creciéramos al doble en cantidad de personas. Hoy día nosotros tenemos puestas 40 sillas. Pero si no fuéramos 40 personas y fuéramos 80, ¿cuántas sillas necesitamos? El doble. Si no tuviéramos espacio aquí para hacer para llenar con 80 sillas, y no tuviéramos 80 sillas, tendríamos que hacer 2 cultos. El doble. Cuando usted tiene una familia, ¿cierto? Y compra una silla y 4 sillas y una mesa pequeña, pero tiene una familia que creció, ¿qué se nos obliga a hacer? La lógica indica que ¿qué tengo que hacer? ¿Comprar más sillas o cambiar el comedor? Porque si no va a tener que estar siempre armando y desarmando una mesa del pellejo. Uno compra algo más, no, hay que comprar un sillón más grande, porque no, cuando vienen todos no hay donde sentarse. ¿Sí o no? ¿Qué nos pasa? ¿Tú quieres bendición? Gracias, Claudita, usted es la única que quiere. ¿Tú quieres bendición? ¿Cuánta quieres? El doble. O sea, Dios nos bendice, nos da vida, nos da salud, pero uno siempre quiere más. Así como la bendición, hay que saber que si queremos el doble, necesitamos hacer el doble.
¿Qué necesitamos duplicar como iglesia si pensamos que necesitamos crecer? Porque déjeme decirle que mi desafío y el suyo este año es crecer el doble. Ese es nuestro desafío. Por eso necesitamos la doble porción. Porque tú y yo no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Lo tenemos que hacer en Dios. ¿Qué necesitamos hacer? Oración y trabajo. Oración y trabajo. No solo oración, oración y trabajo. Trabajo sinónimo de esfuerzo. Esfuerzo sinónimo de inversión. Inversión sinónimo de recursos. Recursos sinónimo de tiempo. Oración y trabajo. Si tú quieres que Dios te bendiga, hay algo que yo aprendí. Dios bendice la obra de nuestras manos. Algo tenemos que hacer para que Dios nos bendiga. Pero si estamos siempre esperando que Dios nos dé, y que Dios nos dé, y que Dios nos dé, y que Dios nos dé, la bendición se limita a su misericordia. ¿Saben ustedes eso? Yo no les he hablado mucho de eso. La bendición de Dios se limita a su misericordia. ¿Por qué? Porque por misericordia Él te bendice. Pero Dios quiere bendecirte más. Y para bendecirnos más, tenemos que agregarle a eso trabajo, no solo oración. Es importante que tú y yo nos preparemos y sepamos que la oración y el trabajo marcan la diferencia. Dios no tiene regalones para bendecirlos y hacerlos crecer. No existen los regalones en el reino. Dios busca corazones que le crean. Y ahora, para ir terminando esta palabra del día de acción de gracia, quiero que sepa que hay condiciones que Dios busca en un corazón para entregarle esta doble porción. Hay condiciones. Por eso es que no se trata simplemente de pedir. No se trata solamente de pedir, se trata de entender por qué Dios quiere darme una doble porción. Porque lo que viene este año para tu vida quizás sean problemas graves, situaciones difíciles, y tú vas a necesitar una solidez. O quizá el desafío espiritual para ti va a ser tan grande que necesitas estar bien firme y lleno de Dios al doble para poder hacerlo bien. Quizá yo como pastor necesito esta doble porción para poder guiar de una forma correcta, para poder enseñar de la forma correcta, para poder entrar en el plan de Dios. Por eso es que cuando Eliseo habla con Elías, le dice, yo quiero la doble porción, él lo primero que le dice, cosa difícil me has pedido, porque no es sencillo, pero tampoco es imposible. ¿Cuántos quieren conocer las condiciones para que Dios derrame el doble? Lo primero, no desvíe su mirada del Señor. O sea que usted tiene que entender que aquí no está siguiendo a los pastores, usted está siguiendo al Señor con nuestro ejemplo. ¿Sí? Nosotros le amamos, pero su servicio, sus ofrendas, su tiempo, usted se lo entrega al Señor. Y lo que Elías le dice a Eliseo es, cosa difícil me has pedido, si vieres cuanto fuere quitado de ti, será hecho. Si no, no. Claramente, para que tú recibas tu doble porción, no te distraigas. No dejes que nada te quite el foco. Yo estoy enfocado, estoy concentrado, estoy determinado. Dios tiene que hacer algo con nosotros. Dios va a transformar mi vida. Necesito su doble porción. Entonces no voy a dejar que nada me separe. No desvíes tu mirada del Señor. Ya no es tiempo de quedarse en casa, ya no es tiempo de priorizar el regaloneo, no es tiempo de priorizar otras actividades que no son malas, pero todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Si decimos amar al Señor, honrémoslo como el amor que decimos tener por Él. Si decimos creer en el Señor, honremos esa fe que decimos tener. Prioricemos lo que Él sea el centro de verdad, no el arroz. Él no es el mariachi que acompaña. Dios es la voz principal, es la que guía. Él es el que dirige, Él es el que dictamina, Él es el que te ciñe de poder, el que levanta tu cabeza. Él es tu gloria, pero Él tiene que ser el centro. Este año 2026 es un año de desafío. No apartes tu mirada. Lo segundo, decide por el Señor y no vuelvas atrás.
O sea que este año 2026 tiene que ser un año de compromiso real con el Señor. No simplemente, no, yo voy a una iglesia. No, si cualquiera puede entrar a una iglesia. Me contaba un amigo pastor que tenía una iglesia una situación muy similar a lo que me contaste, Brian, una vez. Tenía una iglesia en un lugar popular. Y una vez entraron corriendo un grupo de personas que venían arrancando los carabineros. Y se sentaron en la última fila. No, pastor, aquí estamos bien. Sí, estamos bien. Y eran delincuentes que venían arrancando. Cualquiera puede entrar a una iglesia. Ni se convirtieron, ni dieron su ofrenda, no hicieron nada. Simplemente estuvieron ahí en el culto, porque estaban arrancando. Cualquiera puede venir a una iglesia. El estar en una iglesia no te transforma en cristiano. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario y recibida en ti, sí, transforma tu corazón. Entonces no me diga este año, no, pastor, si yo voy, pero yo voy. No, compromiso. Decide por el Señor y no vuelvas atrás. Eliseo, cuando fue llamado, el profeta Elías, estoy buscando un manto, si alguien tiene un manto. La Jessie, préstame tu manto de colores. El que es solo eso, gracias. Mira qué hermoso. Cuando Eliseo recibe el llamado de Elías, recibe esto. Eliseo deja caer su manto sobre él y sigue caminando. Perdón, Elías deja caer el manto sobre Eliseo y sigue caminando. Y Eliseo, acto seguido de recibir el manto, le dice, deja que me despida de mi padre y mi madre y te voy a seguir al tiro. Te voy a seguir. Y Elías le dice, ¿qué? Pero yo no te he dicho nada. No esperó una respuesta, no esperó nada. Él estaba trabajando en el campo cuando ese evento pasó y recibió el manto sobre su vida. Estaba arando, habían 12 yuntas de bueyes arando y él llevaba la última yunta de bueyes. Y lo que hace es parar el trabajo, mata a los bueyes con la leña del arado, hace un asado, le dio comida a todas las personas que estaban trabajando ahí con él. Se despide de su familia y comenzó a servir al profeta. Decidió, quemó las naves, como se dice por ahí. ¿Por qué quemó su arado? ¿Por qué mató sus bueyes si eran herramientas de trabajo? Porque él sabía que el llamado de Dios era tan importante que ya no podía volver a vivir su vida anterior. O sea que cuando Dios viene a tu encuentro, tiene que ser tan radical que tú decidas, ya nunca más voy a hacer lo que hacía. Si antes era taimado, ya no voy a hacerlo. Si antes era mañoso, iracundo, bla, 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 y todos los defectos que usted pueda haber tenido y yo poder haber tenido, ya no lo voy a hacer. Porque yo decidí seguir al Señor. Entonces yo voy a quemar lo anterior, voy a apagar lo anterior. Si tengo problemas y tuve problemas de alguna adicción, hay gente que dice, no, yo no soy alcohólico, pero le gusta. Y de vez en cuando se les pasa la mano. No siempre. Y si se te pasa la mano, es porque hay en tu casa disponible. Si Cristo viene a tu encuentro y tú quieres hacer un cambio radical, lo que yo debería hacer es proponerme, nunca más voy a comprar una botella de vino. ¿Saben por qué? Porque eso marca decisiones. Pero la iglesia hoy día, ya me estaba gustando el mensaje, pastor, y usted se puso pesado. La iglesia hoy día cree que lo puede hacer, que eso no hace diferencia. ¿Por qué? Porque tenemos el compromiso por el suelo. Entonces, si en la iglesia le dicen, hoy estas semanas de consagración, la gente no tiene idea de lo que significa consagrarse. Y consagrarse es eso. Consagrarse es decidir, yo antes viví como el mundo, hoy vivo para Cristo. Antes viví para el pecado, hoy vivo para la sangre de Cristo derramada en la cruz que me santificó. No la voy a profanar, no me voy a dejar engatusar, no voy a volver a creer en las mentiras del diablo. Pero eso es una decisión que te compete a ti. Yo te puedo predicar los 365 días, pero si de ti no depende, en ti no está la decisión, no va a haber cambio.
Decide por el Señor y no vuelvas atrás. Lo tercero, sé humilde al servir. Dios va a derramar una doble porción si tú cumples condiciones. ¿Cuál era la primera? Fija tus ojos en el Señor. La segunda, decide por Él, no vuelvas atrás. La tercera, sé humilde. No sabemos nada de la vida de Eliseo desde ese momento en que recibió el manto hasta cuando empiezan a caminar con el profeta Elías porque ya iba a ser arrebatado. Fueron años y no conocemos nada de la historia de Eliseo. Eso me habla a mí de una persona que era muy bajo perfil, que servía calladito, nadie lo notaba, nadie sabía que Eliseo trabajaba, pero él lo hacía. Siempre pegado a su líder, siempre pegado al pastor, siempre pegado al profeta, cerca. Vio milagros, vio la respuesta, vio caer fuego del cielo, vio cuando Elías se enfrentó a diferentes situaciones. Pero no se ve él participando. Porque eso habla de un servicio en humildad. Nunca su nombre aparece para sobresalir, solo cuando decide pedir la doble porción. Si tú y yo servimos al Señor en humildad de corazón, Dios reconoce nuestro servicio y lo recompensa con el doble. Este es el tiempo que si tú has estado sirviendo, sigue haciéndolo de manera humilde porque Dios te va a recompensar. También tenemos que ser generosos. Cuando hablamos de la generosidad de Eliseo, tenemos que decir muchas cosas. Lo primero se vio cuando él mató los bueyes, hizo un gran asado, una comida y alimentó a todos los que estaban con él. Perfectamente podría haber dicho, no, pues yo los voy a vender, esto me sirve para, si ya no voy a trabajar, ¿quién me va a mantener? Me guardo la plata. No, él fue generoso, mató los bueyes, hizo un asado, se los comieron y los repartió. Luego vemos otros eventos donde, por ejemplo, una viuda le va a decir que no tiene nada, que era sierva de los profetas, era esposa de un profeta. Mi esposo era profeta, se murió y me dejó con deuda. Y vinieron los cobradores y me quieren llevar a mis hijos como esclavo. Entonces el profeta le dice, a ver, dime, ¿qué tienes en tu casa? Una vasija de aceite. Ok, vayan con sus hijos, consíganse vasija, enciérrense y empiecen a llenarla. ¿Se acuerdan de ese milagro? Y se multiplica el aceite y se llenan miles de vasijas y luego el profeta le dice, uy, se me acabaron las vasijas ya, entonces paró el aceite, vende eso y vive con lo que recibas. Paga tu deuda y vive con lo que te quede. Generoso al multiplicar el aceite, generoso cuidando a los hijos de los profetas cuando hizo flotar el hacha que uno se había conseguido. Generoso en la multiplicación de los panes, si me ayuda con el pianito. Generoso cuando hubo un tiempo de escasez y Eliseo tomó 20 panes, oró y los multiplicó para alimentar a 100 personas y sobró. Fue generoso cuando le profetizó a la tsunamita que iba a tener un hijo y luego cuando ese hijo se murió, peleó por un milagro hasta que resucitó. No fue simplemente que Eliseo fue y le dijo ya, resucita. Tuvo que hacer varias cosas. Primero envió a su criado, no pasó nada. Luego fue él, no pasó nada. Luego empezó a hacer actos proféticos, no pasaba nada. Hasta que Dios respondió. Sé generoso. Un corazón generoso recibe el doble, recibe doble porción. Y también tienes que aprender a ser persistente y tenaz. ¿Sabes lo que significa ser tenaz? ¿Qué significa? Ser porfiado, pero en buen sentido. Ser perseverante. Deja de que todos los vientos te boten. Ya no. ¿Se han fijado en los monos porfiados esos que son inflables? ¿Saben cómo son? Que uno los empuja y se mueven para allá y para acá. Y uno lo quiere mantener en el suelo y no, y se paran igual. Usted tiene que transformarse en un mono porfiado. Usted tiene que aprender a ser perseverante, porque decimos que somos perseverantes hasta que cuando viene la prueba. La prueba nos quita la perseverancia. La prueba nos quita el poder de Dios, la unción. Y para sobrellevar esta vida necesitamos una doble porción. Cuando el profeta Elías le dice, recibe la señal de Dios que ya va a ser arrebatado, agarra a su siervo Eliseo
y le dice, acompáñame, quiero que te quedes en tal lugar, te vas a quedar en Betel, porque Dios me mandó a otro lado. Y Eliseo, que ya yo creo que había unción sobre él, una unción profética, le dice, no, vive Jehová y vive tu alma, que yo no te voy a dejar. Y caminaron hasta Betel. Luego, estando en Betel, le dice, ok, quédate aquí, porque Dios me mandó a Jericó. Y él le vuelve a decir, no, yo no te voy a dejar. Y fue con él a Jericó. Y después de Jericó, Dios lo manda al Jordán. Y la misma historia, vive Jehová, vive tu alma, que yo no te voy a dejar. Porque este hombre era perseverante. Él sabía que iba a ser el sucesor de Elías. Dios ya le había revelado, quizá habían hablado con Elías muchas veces, tú vas a tener que asumir, tú vas a tener que hacerlo, cuando te toque a ti, hazlo de esta manera. Pero él sabía que si no había algo especial en su vida, si Dios no depositaba los recursos sobrenaturales, no iba a poder desarrollar todo el potencial que Dios quería. Tú y yo tenemos que aprender la importancia de ser perseverantes, de ser persistentes, de aprender a fortalecernos en medio de la adversidad, porque nos fortalecemos cuando las cosas van bien. Y nos gusta que todo vaya bien, y qué bueno que todo vaya bien. Pero ¿y qué vamos a hacer cuando las cosas no vayan bien? ¿Nos vamos a tirar de un edificio? ¿Vamos a rechazar, a renegar al Señor? ¿Vamos a hacerle caso a la mujer de Job que le dijo, maldice a tu Dios y muérete? Mira cómo te tiene. ¿O vamos a pelear la buena batalla? ¿O nos vamos a parar frente a la adversidad? Este año 2026 tú y yo necesitamos una doble porción. Hoy hemos aprendido algo fundamental. Dios no piensa en pequeño. Sácate de tu cabeza los límites. Dios no quiere una iglesita. La iglesia del Señor es la institución más grande que existe sobre la tierra. Dios no piensa en pequeño, y cuando Dios te llama, nos llama a crecer. La doble porción no es solo un deseo espiritual, no es que yo hoy necesito la doble unción para ir haciendo milagros. Esta es una respuesta que tiene que ver con madurez, con tu madurez. Decirle al Señor, yo necesito una doble porción, tiene que ver con mi sentido del propósito de Dios, con lo que yo he entendido. Si yo acepto la responsabilidad, voy a tener que decidir hacer cambios. Y Eliseo entendió que lo que venía por delante necesitaba más entrega. Eliseo entendió que necesitaba más compromiso, más dependencia del Señor, y por eso le pidió el doble. Con una porción no me alcanza. Yo necesito el doble. De la misma manera, si tú y yo queremos ver un crecimiento real a nivel personal, como iglesia, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, necesitamos primero crecer aquí. Aumentar nuestra unción, aumentar nuestra hambre de Dios. Tú y yo necesitamos entender que Dios va a hacer cosas grandes y que no está buscando personas perfectas, está buscando corazones disponibles, personas que no se distraigan, que no retrocedan, que sirvan con humildad, que perseveren aun cuando el camino es largo, cuando el proceso es pesado, cuando el proceso es difícil. Si este año fue difícil, no fue en vano. Dios te quiere bendecir. Y en esto quiero que pongas mucha atención, porque Dios te quiere bendecir, pero la bendición se sostiene con el desarrollo del carácter. Nuestro carácter ha sido a prueba durante este año, ha puesto a prueba. ¿Cuántas veces nos enojamos y dijimos cosas de más este año? ¿Cuántas veces quisimos tirar la toalla? ¿Cuántas veces dejamos de recibir algo de Dios porque nos falló el carácter? Cuando Dios te quiere bendecir, el carácter procesado por Dios sostiene esa bendición, si no se pierde. Entonces nos preguntamos el propósito de las pruebas.
el propósito que tiene el proceso. ¿Por qué es tan difícil seguir al Señor, seguirlo? Porque Dios te quiere bendecir y no quiere que esa bendición se pierda. Y nosotros nos quedamos en el dolor que nos causa el proceso y sacamos los ojos de la promesa de la bendición. Cuando el Señor le da una promesa a Abraham, le dice: en ti haré benditas todas las naciones de la tierra, ¿cierto? Voy a darte una descendencia, sal fuera de tu tienda, cuenta las estrellas, te voy a multiplicar y voy a hacerte grande. Qué hermosa promesa. Pero él era estéril, su esposa era mayor, también no podía tener hijos. O sea, ella era estéril, él ya era viejito. No tenían hijo, Dios le da un hijo. Luego el Señor le pide a ese hijo: sacrifícalo. El proceso nos fortalece para que las manos no sé cómo llamarlas, las manos espirituales tengan fuerza y puedan contener la bendición. Pero si nuestro carácter no ha sido probado, no ha sido procesado, si no has pasado dificultades, si no has pasado las pruebas, si no has avanzado en fe, la bendición se puede perder. Entonces, si este año fue difícil, no fue en vano, porque Dios estaba usando esos procesos para formarte a ti. Y cuando tú y yo caminamos en su propósito, Dios se encarga de ordenar aquello que estaba desordenado. Si cada uno da un poco más de sí mismo, Dios va a dar mucho más, va a dar el doble. Así que yo quiero invitarte a que hoy nos pongamos en pie. Nos tenemos que parar en fe, con un compromiso, con esperanza, sabiendo que el Dios que nos llamó es fiel. Que lo que viene será fruto de una iglesia que decidió creer, crecer y obedecer, porque Dios va a hacer cambios en ti en la medida que tú quieras que esos cambios se hagan. Entonces este es el momento en que tenemos que entender que es el momento de hacer el compromiso con Dios. Si hay alguien aquí que entendió esta palabra, tendría que decir como Eliseo: Señor, yo quiero ir por una doble porción. Yo quiero servir mejor, yo quiero alcanzar más vidas, yo quiero ser transformado, yo no quiero caerme cuando venga el conflicto, yo quiero glorificar tu nombre, quiero ser un buen testimonio. Porque déjame decirte que lo que Dios quiere hacer contigo, con tu familia y con esta iglesia, requiere esa doble porción. Lo que Dios quiere hacer no es sencillo, es un plan enorme. Y tan fiel es el Señor que Él garantiza que lo que antes te costaba, con una doble porción, fluye. Lo que antes nos detenía, en la doble porción del Espíritu se quiebra, se rompe, se quiebra, se pudre el yugo de la impiedad. Lo que parecía imposible y estaba cerrado, Dios lo puede abrir delante de ti, tal como lo hizo con Eliseo cuando golpeó las aguas del Jordán. Es imposible, no importa, yo tengo un Dios que hace posible lo imposible. Así que prepárate, porque ya este año 2026 está declarado un año distinto, porque el manto de la unción, de la doble porción, está cayendo para que tú y yo lo podamos tomar. Prepárate, porque Dios va a abrir las aguas en dos para que tú y yo podamos pasar. Este año 2026 va a ser un año de doble porción y de crecimiento al doble. Yo estoy orando para que esta iglesia avance. Estoy orando para que los que se desaniman fácil dejen de hacerlo. Para los que dejan de buscar a Dios, empiecen a sentir necesidad. Y también estoy orando para que venga el pueblo correcto. Oh, Señor. Quiero que cierres tus ojos y vamos a orar al Señor, porque esta doble porción es una promesa que tiene que abrir nuestras expectativas. Esta doble porción es una promesa que tiene que encender tu corazón. Esta iglesia se llama Fuego del Altar, porque hemos entendido que la promesa de Dios es que mientras tengamos nuestro altar encendido, su presencia va a estar presente. Así que si tu altar por meses estuvo un tanto apagado, si quizá tu corazón se siente así como un fueguito que está humeando más que teniendo llamas, este es el momento de decirle: Señor, yo necesito una doble porción de tu presencia. Yo necesito la doble porción de tu espíritu.
Padre, esta mañana, este día nos hemos congregado para ser desafiados por ti. Queremos pasar al otro lado, queremos entrar a un 2026 expectantes, sabiendo, Dios mío, que tú tienes control de las situaciones, pero también reconociendo que fuera de ti no podemos hacer nada. Oh Señor, necesitamos una doble porción. Yo quiero más de tu presencia, yo quiero más de tu poder, yo quiero saber que tu respaldo está con nosotros como iglesia. Padre, despierta los corazones, remece los corazones, que sea más que una costumbre venir a la iglesia, que sea una necesidad, que haya hambre espiritual insaciable, una necesidad imperiosa de recibir una palabra fresca, una palabra que me guía en el camino, una palabra que me levanta, una palabra que me sostiene. Oh Señor, que el hecho de buscarte vaya más allá de mis intenciones de recibir tu favor. Que sea buscarte porque yo quiero ver tu rostro. Yo quiero sentir tu presencia en mí. Quiero ver tus milagros. Quiero ver señales. Quiero ver maravillas. Oh Señor, yo voy por una doble porción. Este 2026 yo voy por una doble porción. Amén. Amén. Esa es la palabra profética para esta casa, para todas las iglesias de Cristo, tu única esperanza. Es la palabra profética que nos va a regir este año. Este año 2025 fue el avivamiento concreto, tangible y transformador. Pero este 2026 vamos por una doble porción de gracia, una doble porción de unción, una doble porción de sabiduría, una doble porción de revelación, una doble porción en tus finanzas, una doble porción con tus hijos, una doble porción en tu casa, en tu carácter transformado por el Espíritu Santo, un crecimiento exponencial en esta casa, una doble porción de sanidad sobre los que están enfermos, una doble porción. Oh Espíritu Santo, vamos por este 2026 por una doble porción de ti, Señor. No nos conformamos con lo que ya vivimos, queremos más de ti, Señor. Amén. Queremos ver más milagros, queremos ver a nuestra familia en esta casa, queremos ver a los que aún no te conocen que sean salvos. Vamos por una doble porción de tu presencia. Amén. Vamos por una doble porción de ti, Señor. Anhelamos más. Queremos que nos hables, Espíritu Santo. Queremos que nos ministres, Padre. Queremos, Señor, aleluya, que el fuego arda continuamente. Sí, en nuestro Señor. altar. Queremos más de tu presencia, más de tu poder, Señor. Estamos expectantes, Dios mío. Aún quedan días de este año, aún quedan horas, quedan minutos para que tú puedas hacer un cambio en tu carácter, un cambio. Oh Espíritu Santo, vamos por esa doble porción. Lo que ningún hombre pudo hacer, venías. Lo que la historia nunca vio ya cumplir, lo escrito en Joel. Avívanos, venías. Lo que ningún hombre pudo hacer, venías. Lo que la historia nunca vio ya cumplir, lo escrito en Joel. Avívanos, venías. Lo que ningún hombre pudo hacer, venías. Lo que la historia nunca vio ya cumplir, lo escrito en Joel. Avívanos, una vez más, dígalo fuerte. Avívame. Y venías, lo que la historia nunca vio ya cumplir, lo escrito en Joel. Avívanos, que sea hoy, que sea ahora. Ven, derrama tu espíritu, que sea hoy, que sea ahora. Ven, derrama tu espíritu, que sea hoy, que sea ahora. Oh, que sea hoy, que sea ahora. Ven, derrama